Nueva clase del curso del sexto curso de Género y Derechos Humanos de la PDH. En esta oportunidad el tema a tratar será participación política y sindical de las mujeres y nos va a acompañar en la disertación Patricia Muñer. Antes de presentarla y comenzar, le voy a pasar la palabra a mi compañera Gretel Galeano de la Regional Catamarca para que nos explique la modalidad de participación que vamos a poner en práctica en el día de hoy. Gretel. Patri, bueno, viste, de Chubut nos vamos a Catamarca y ahí está compartiendo nuestra compañera desde Zárate. Fíjense, primero muy buenas tardes a todas y a todos y a todes. La idea es que ustedes que están participando presten atención a lo que Patricia Muñer les vaya comentando y la idea es que ustedes tengan en cuenta qué cosas, por ejemplo, que diga Patricia, ustedes resaltarían, ¿sí? Por eso están las negritas. ¿Qué cosas también le generaron dudas? ¿Con cuáles cosas también hay disenso? ¿Y cuáles serían los aportes? Entonces, la idea es que ustedes puedan, después que termine la disertación de Patricia, puedan participar. Después vamos con Patri Dambi, vamos a ir pasando la palabra y la idea es que circule la palabra en todo el grupo, todas las ventanitas que vemos en estos momentos, para poder justamente compartir y profundizar lo que Patricia Muñer nos comparte en el día de hoy. Así que cualquier duda nos van preguntando por el chat, pero la idea es que ustedes remarquen en negritas lo que ustedes resalten de la disertación de Patricia, las dudas, disensos y aportes. Si pueden ir tomando nota, después cuando les pasemos la palabra, eso va a generar, digamos, un ida y vuelta con ustedes. Vamos a probar, son metodologías de participación ciudadana que aplicamos en distintos espacios, específicamente el equipo del método CHE, que es el método de comunidades hilando estrategias. Todo tuyo, Patri. Bueno, gracias Gretel. Espero que hayan comprendido cuál va a ser la metodología de participación. Me olvidé de presentarme yo, que soy Patricia Dambiel de la Regional Noroeste de Chubut de APDH. Y ahora voy a presentar a la otra Patricia. Bienvenida Patricia Muñer. Ella es docente, sindicalista y feminista, profesora en Ciencias de la Educación, secretaria de Derechos Humanos de SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados Nacional, secretaria adjunta de SADOP Santa Fe, diputada nacional con mandato cumplido por el Frente de Todos en Santa Fe, militante en la Corriente Nacional de la Militancia, integra la Intersindical de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos y Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, es coordinadora del equipo interdisciplinario para la aplicación del Protocolo contra la Violencia de Género de SADOP Nacional, es asesora de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Bienvenida Patricia, te dejo con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Patri. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí. Gracias a ese llamado que me hizo en su momento la compañera y amiga Patricia Galván, y a las compañeras y compañeros de APDH, es un honor que me hayan convocado para que podamos debatir y demás. Voy a agregar una pequeña cosa a mi currículum que me parece demasiado. Soy además, porque se me va a enojar si no Marisa Antunes, que la veo por ahí, soy además madrina. Me han dado el honor de ser madrina de un espacio muy interesante de compañeras que se llama Charlas Compañeras y que son justamente compañeras que están interesadas en debatir distintos temas, distintas problemáticas que tenemos las mujeres hoy en día y que a veces no podemos hacerlo en nuestros ámbitos laborales, de participación política y gremial, y entonces lo hacemos así. Así que tengo que decirlo, porque si no después me van a retar, ¿viste? Bueno, a ver. Me convocaron para que hablemos un poquito de la participación política y gremial de las mujeres. Yo quiero plantear tres cuestiones. Quiero que pensemos por qué queremos participar las mujeres, para qué queremos participar las mujeres y de qué manera. Entonces, digo,
¿Por qué queremos participar en política y en la vida gremial? Porque entendemos que somos iguales a los varones. Nosotros planteamos permanentemente una situación de igualdad que ya después vamos a explicitar en qué consiste. ¿Para qué queremos participar? Bueno, queremos participar para cambiar la política fundamentalmente y la vida gremial, porque vemos que hay cosas que no nos gustan, que no nos hacen bien, que no le hacen bien a la sociedad en general. ¿Y de qué manera? Claramente, y esto es irrenunciable, nosotros entendemos la participación siempre en paridad. Es decir, en los ámbitos de la vida política y de la vida gremial, ni los varones solos ni las mujeres solas. Entendemos siempre esto en una proporción paritaria. Es cierto que en los últimos años ha aumentado la participación de las mujeres en la vida política y gremial, fundamentalmente en nuestro país. Mariana Caminotti es una investigadora de la Universidad de Rosario. Ella habla de dos olas. Una primera ola que fue la ley de cupo, donde las mujeres estábamos representadas en un 30%. Y habla también de una segunda ola, que es la de estos últimos años, que es la ola de la paridad. Ya no nos alcanza el 30%, ya hablamos del 50%. Es decir, clarito, mitad y mitad. Ahora, las leyes de cupo y de paridad son una acción positiva y es el punto de partida, no es un techo. Es decir, el 50 y 50 que estamos reclamando ahora no es un techo. Podría ser 60 y 40 a favor nuestro. ¿Por qué no? Es un punto de partida para reclamar una participación que sea real y efectiva. Pero siempre hay un pero en estas cuestiones. Tenemos una serie de dificultades las mujeres para poder participar plenamente de la vida política y gremial, al menos en nuestro país, y pasa en otros países también, por lo menos, al menos en países de la región. Nos encontramos con el famoso techo de cristal. Hasta acá llegamos y nos resulta difícil romper ese techo. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca podemos, o nos dificulta, se nos obstaculiza llegar a los lugares de toma de decisiones. Siempre para nosotras los lugares son los menos relevantes en las organizaciones, lamentablemente, y entonces tenemos un techo de cristal. La vez pasada, en un encuentro con Julia Estrada, ella decía que en el área de economía el techo de cristal es de cemento directamente. ¿Por qué? Porque efectivamente a las mujeres se nos asignan funciones y actividades feminizadas. Y hay áreas que están como prohibidas y si no, relegadas y obstaculizadas para nosotros, como es el tema de la economía. Ustedes fíjense en los medios de comunicación, ¿quiénes hablan de economía? Los varones. En cambio, podemos hablar de educación, las mujeres. Porque el formato docente está simbolizado fundamentalmente en las mujeres. No es casualidad que en la docencia el 80% somos mujeres. Sin embargo, en muchos casos nos conducen los varones aún. El incremento de participación de las mujeres no se ve reflejado en la representación. ¿Qué quiero decir con esto? Las listas en la actividad política y en la vida gremial las siguen armando los varones y encabezando generalmente los varones. Fíjense que en la mayoría de las listas el primero es un varón. La segunda es una mujer, pero el primero es un varón. Y siempre el primero tiene más posibilidades que el segundo de asumir, de llegar, de acceder a un cargo. En los gremios, por ejemplo, es muy común que la Secretaría General esté a cargo de un varón y por suerte han inventado la Secretaría Adjunta que se la damos a la compañera. Yo decía, soy docente. En la docencia el 80% somos mujeres. Mi gremio, el SADOP, hace 77 años nació a la vida pública gracias a Eva Perón que nos dio la personería gremial
y recién el año que viene vamos a tener por primera vez una mujer secretaria general. Es una cosa increíble. Cómo somos mayoría de mujeres, pero los varones son los que siguen conduciendo. Es cierto que hay actividades feminizadas, la docencia, la sanidad, son actividades donde la mayoría somos mujeres. Es más difícil la participación de mujeres en gremios como la construcción, la metalurgia y demás. Pero estamos muy lejos en muchos gremios de cumplir con el cupo del 30%. Imagínense lo lejos que estamos de cumplir con la paridad. De todos modos, más allá de las leyes, la cuestión es una cuestión de voluntad política. Yo en el 2017 participé en la lista del compañero Agustín Rossi, y de ahí, luego después fui diputada nacional. No había ley de paridad y sin embargo conformamos una lista paritaria. Sin ley, la armamos igual así, porque, insisto, tiene que ver con una cuestión de voluntad política. Cuando hay voluntad para hacer las cosas, las leyes, si hay leyes mejor, pero cuando hay voluntad se puede avanzar. Otro obstáculo que tenemos las mujeres para la participación política y gremial es: las mujeres tenemos que demostrar permanentemente nuestras capacidades y habilidades. Los varones no. En los gremios, yo cuento mi experiencia, no soy una experta en la materia, ni mucho menos. Lo que mejor puedo aportar es la experiencia de 30 y pico de años, bueno, no voy a decir tantos, así no me adivinan la edad, de 30 y pico de años de actividad gremial. Las mujeres tenemos que demostrar qué sabemos hacer, para qué estamos preparadas y capacitadas. Los varones en los ámbitos gremiales, para ellos cuenta la antigüedad. Es decir, si un varón hace muchos años que está en un gremio, es una especie de patriarca sindical y entonces valida y revalida permanentemente sus lugares y sus cargos. En cambio, las mujeres tenemos que permanentemente estar capacitándonos para demostrar qué sabemos hacer. Y en los gremios especialmente nos asignan tareas claramente feminizadas. Yo siempre le digo a las chicas, a las compañeras de los sindicatos: ¿quién no entró a un sindicato y por primera vez le tocó hacer un centro de mesa para una conferencia de prensa, hacer un arreglo floral, decorar alguna cosita, ¿sí? Porque vieron que ustedes lo saben hacer bien. En el caso de las docentes nos hacen nos asignan siempre tareas feminizadas. La Secretaría de Acción Social, la Secretaría Administrativa, en el caso de los docentes, porque vieron que los docentes tenemos linda letra y sabemos escribir bien. Entonces, con esa excusa, y nos asignan lo que antiguamente, antes, todavía hoy, se llama la Secretaría de la Mujer. Y en las centrales obreras especialmente eso. Eso tiene una trampa. Vos estás en la Secretaría de la Mujer y te dedicás a eso. Y el resto somos todos varones. Es tramposa esa situación. Yo particularmente siempre me negué a integrar la Secretaría de la Mujer de la CGT. ¿Por qué decimos? ¿Por qué solamente tareas feminizadas? ¿Por qué no podemos llegar a la Secretaría Gremial? ¿Por qué no podemos ser secretarias adjuntas? ¿Y por qué no podemos ser secretarias generales? Siempre esa feminización que tiene que ver con las tareas domésticas a las que nos dedicamos. Es decir, las tareas del hogar se replican en la actividad gremial y en la actividad política claramente. Y además, si hablamos, tenemos que hablar de cosas de mujeres, no de cosas de varones, porque para eso se ocupan ellos. Y esto tiene que ver con los estereotipos de género claramente que están instaladísimos, y esto no es nuevo, esto es muy viejo, y como son cambios culturales importantes, lleva su tiempo. La lucha de las mujeres políticas y de las mujeres sindicalistas no es de ahora, lleva mucho tiempo. ¿Que se ha profundizado en estos últimos años? Sí, es cierto. Y creo que en esto, las pibas que reclamaron en las calles la interrupción voluntaria del embarazo, demostró que en la calle y todas juntas, colectivamente, podemos seguir reclamando por muchos más derechos. Claro que el incremento de la participación de las mujeres también hizo que se visibilicen
más situaciones de violencia. Volviendo a Mariana Caminotti, esta investigadora, compañera de la Universidad de Rosario, ella dice, nos avanzan cuando... ¿Te muteaste, Patri? Perdón. Decía que Mariana Caminotti dice, nos avanzan cuando conquistamos derechos. Y es cierto. Cuando ven que avanzamos, ahí ya nos quieren frenar. Porque dicen, ¿con qué se vienen estas mujeres? El gran obstáculo que tenemos las mujeres para la participación política y gremial es el tema de las tareas de cuidado. La falta de distribución paritaria en las tareas domésticas. Dora Barranco dice, es un gran obstáculo. Y Dora también dice, hasta que no haya una gran revolución doméstica, la realidad laboral de las mujeres va a ser difícil, va a ser dificultosa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos romper con eso de que nos ayuden. Nosotros queremos distribución paritaria de las tareas de cuidado, pero sabemos que las mujeres tenemos a cargo esas tareas de cuidado que no solamente implican cuidar hijos, es cuidar a toda la familia, los padres, hermanos, hijos, hijas, digamos, y a nosotras mismas, ¿no? También. Entonces, y esto lo vimos muy fuertemente en la pandemia, lo charlábamos con las compañeras antes de comenzar esta charla, ¿no? Lo que significó para las mujeres volver a quedarnos en nuestros hogares. Recuerdo que cuando discutíamos la ley de teletrabajo en la Cámara de Diputados, decíamos eso, porque los empleadores, las cámaras patronales, ¿qué es lo que decían? A las mujeres les conviene el teletrabajo, porque entonces así se quedan en su casa y aprovechan y hacen todo, trabajan y cuidan el hogar. Y nosotros decíamos que a nosotros las mujeres nos costó muchos años, décadas de lucha salir del hogar para poder ingresar al mundo del trabajo y reclamar por nuestros derechos. No queremos retroceder en ese sentido. Y además es una tarea complicada porque todas las mujeres acá y seguramente algunos compañeros varones se han encontrado con estar trabajando por Zoom con una mano manejando la computadora y con la otra revolviendo los fideos, porque la pandemia significó hacer esas tareas a la vez, es decir, instalar el trabajo en nuestros hogares, cuando nosotros estábamos acostumbradas a salir de nuestro hogar. Entonces, esas cositas también no nos tienen que engañar, ¿no? A alguna le puede significar más comodidad el teletrabajo, le puede gustar por un tiempito y demás, pero nosotros queremos, en líneas generales, queremos retornar a la normalidad, si se puede hablar de normalidad después de semejante experiencia de la pandemia. Y claramente las tareas de cuidado, las tareas domésticas que se nos asignan históricamente son un obstáculo para el desarrollo laboral de las mujeres, y como dice Virginia Franganillo, una queridísima compañera, promueve cada vez más desigualdades, promueve las desigualdades. Cuando hablamos de brecha salarial, por ejemplo, no estamos diciendo que por el mismo trabajo un varón cobra más que una mujer, que puede ocurrir en algunos casos. No es el caso de la docencia. Maestras y maestros cobramos lo mismo. El tema es que las tareas de cuidado nos impiden tener otro trabajo más, tener un mejor trabajo, tener un trabajo con otras responsabilidades que insume más tiempo. El otro día, la vez pasada escuchaba a una queridísima compañera, Juliana Marino, la dirigente política muy importante del espacio, que explicaba y hablaba de la triple jornada que tenemos las mujeres. Es triple: trabajo, cuidados y militancia. Y lamentablemente, si de esas tres tenemos que elegir a cuál renunciar, muchas veces renunciamos a la militancia, porque el trabajo lo tenemos que seguir teniendo para vivir y los cuidados no renunciamos, digamos. Es cierto lo que decimos desde el feminismo, que eso que llaman amor es trabajo no registrado, y demás, pero también lo hacemos con amor, no renunciemos, y no contrapongamos gestión con amor, digamos, porque
todas las actividades y las acciones las podemos hacer con mucho cariño. Pero esa triple militancia de la que habla Juliana es real. Es trabajos, cuidados y militancia. Entonces, ¿cómo hacemos para conjugar esas tres cosas en apenas 24 horas del día? Entonces empezamos a relegar descanso, horas de descanso, de ocio, a veces están vedadas para nosotras las actividades culturales, los paseos, el descanso con la familia, la diversión, todo ese tipo de cosas. Siempre tenemos algo que hacer del trabajo, algo que hacer de la casa. Y la militancia lleva su tiempo, y la militancia no tiene horarios, y la militancia a veces es a la noche, y la militancia a veces es el sábado y el domingo. Esto tiene que ver también porque mucha de esa militancia, de esas actividades de militancia, las organizan los varones. Miren, yo siempre peleaba con los compañeros de la CGT, porque ellos ponían las reuniones en Santa Fe a las 6 de la tarde, eran las 11 de la noche y seguíamos reunidos, y yo les decía, ¿cómo se nota que usted no tiene que cocinar? Porque en realidad, sobre todo cuando tenemos hijos e hijas pequeños y pequeñas, se dificulta la cuestión. Con la sobrecarga de que las mujeres vivimos con culpa todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y hay como un prejuicio de, mirá, esta en lugar de cuidar a sus hijos se dedica a hacer política. Mirá, esta se dedica a... Y hay todo un prejuicio que es un estereotipo absolutamente machista, ¿no? Un pensamiento absolutamente machista. Yo decía que con el incremento de la participación de las mujeres también se empezaron a visibilizar situaciones de violencia hacia las mujeres, tanto en la vida política como en la gremial. Miren, siempre recomiendo, bueno, y acá en este sentido, es muy bueno cuando le escuchamos a Dora Barranco, que nos da siempre mucho aliento en esto, ella plantea, se naturalizan, se invisibilizan y fundamentalmente se naturalizan estas situaciones de violencia. Ella habla de un sistema perverso. Efectivamente, la naturalización de la violencia es perversa. Digamos, nos acostumbramos y naturalizamos que está bien que mi jefe me grite porque para eso es mi jefe. Está bien que yo vaya siempre segunda porque para eso el varón tal cosa. Es decir, Tania Rodríguez es una investigadora de la UBA que estudia mucho el tema de las mujeres sindicalistas y ella... Patricia, te muteó el tuyo. Pongo los papeles arriba del teclado y ahí, perdón. Les decía que Tania Rodríguez es una investigadora de la UBA y ella en sus estudios, en uno de sus estudios sobre mujeres sindicalistas, hace una composición del lugar de un consejo directivo, de un gremio, donde las mujeres muchas veces pedimos permiso para hablar. Mal. Error. Muchas veces decimos, bueno, voy a agregar algo, como diciendo, lo importante es lo que dijo el varón, yo agrego. Y ni les digo si se nos ocurre decir, voy a decir una pavadita, ¿puedo? Bueno, ahí perdimos, chicas. Si decimos eso, ahí perdemos, digamos, porque nosotras mismas no nos reconocemos como partes importantes de las organizaciones. Y nosotros mismos nos restamos valor en la participación en esos ámbitos. Siempre recomiendo que lean, si tienen la posibilidad, a la queridísima Tali Goldman, es una divina, es una joven divina, que escribió un libro que se llama La marea verde gremial, la marea sindical. Tali cuenta ahí la historia de una docena de mujeres sindicalistas, la mayoría de ellas venidas de contextos de extrema vulnerabilidad, de extrema pobreza, muchas de ellas, y que se fueron insertando en la participación gremial y política
a los codazos y con mucha pelea, con mucha lucha, con mucho esfuerzo. Y cómo los estereotipos en los gremios, donde si vas bien vestida o con un pantalón ajustado, ¿qué intenciones tendrás? Y la vez pasada escuchaba a una compañera en un Zoom, decía, en los gremios nos quieren masculinizadas. Es decir, cuanto más nos parezcamos hasta en la vestimenta y en el comportamiento a los varones, parece que somos mejores dirigentes, digamos, ¿no? Porque mostrarnos femeninas parece un defecto para los varones. Y tal y cuenta ahí en el libro, les decía, historias increíbles de mujeres que se tuvieron que hacer a los ponchazos, como se dice comúnmente, para poder sostenerse en algún espacio. Y cuenta justamente esto que decíamos antes, ¿no? De cómo las mujeres tenemos que demostrar nuestros saberes, nuestras habilidades, lo que aprendimos, lo que sabemos o lo que no sabemos, y cómo la resistencia del patriarcado sindical hace que muchas veces renunciemos, terminemos dejando esa militancia. Por eso hay que resistir, digamos, y hay que aguantar a veces muchas cuestiones. Incluso a veces nos enfrentamos a muchas situaciones de violencia que están naturalizadas. ¿Cuál es para mí la solución? Una propuesta para trabajar claramente para mí es la capacitación. Esto que se está haciendo ahora en este momento. Y no porque lo que yo pueda decir sea importante o no, digo, los espacios de capacitación son los verdaderos y auténticos espacios para conocer distintas realidades, para abrir cabezas, para entender por dónde tenemos que ir y cómo tenemos que actuar. Ahí tenemos muchas cosas. Bueno, yo tengo la alegría de decir que fui la autora del proyecto de Micaela Sindical en la Cámara de Diputados, un proyecto de resolución. No fue un proyecto de ley porque había que cambiar la ley de asociaciones sindicales, y creo que me iba a encontrar con algunas oposiciones de los muchachos de las centrales obreras. Es un proyecto de resolución que propone a los gremios que se adhieran a la capacitación de la ley Micaela. Ustedes saben que la ley Micaela es la que plantea la capacitación con perspectiva de género para trabajar los temas de violencia por motivos de género. Me encontré con un sinfín de gremios que ya venían trabajando eso y muchos que se animaron a partir de ahí. Algunos tienen actividades, hasta diplomaturas organizadas, otros tímidamente recién empiezan. En algunos gremios la mayoría de los gremios la propuesta viene de las compañeras mujeres, pero en otros ha surgido de los propios compañeros varones, lo cual a mí me da mucha alegría. Ahora, lo que digo siempre del tema de la capacitación, está muy bien que hagamos charlas, que escuchemos a especialistas, expertos, expertas en la materia, pero también hay que generar espacios de debate. Les digo porque yo asumo que en la Cámara de Diputados hicimos una jornada de capacitación de ley Micaela con Dora Barrancos y Eli Gómez Alcorta y ahí terminó. Nunca más hablamos. Es decir, no queremos la foto de la capacitación, queremos el debate de la capacitación. Es decir, escucharla a Dora, yo la escucharía horas enteras, y a un montón de compañeras y compañeros que incluso no son conocidos ni conocidas y que saben un montón del tema. Pero también hay que generar los espacios de debate en las organizaciones, para que nos podamos decir cara a cara qué es lo que está pasando, que en nuestras organizaciones hay tanta violencia, hay situaciones de violencia, las mujeres sufrimos esas situaciones, y cómo podemos hacer para avanzar en ese sentido. Una vez en pandemia, hicimos tanto Zoom, una compañera contaba que en el trabajo de ella, a raíz del convenio 190 de la OIT contra la violencia laboral, que también me tocó aprobar, que me tocó votar, ella contaba que dice que cuando se reunían en el comedor con los compañeros, ella era de las pocas mujeres, y los compañeros lo cargaban a uno de los compañeros respecto de la mujer, ¿no?
pero andás a ver qué está haciendo tu mujer en estos momentos, sí, pero viste que te ponen a jugar, un montón de situaciones cargaditas y chistecitos. Entonces esa compañera decía, eso, una vez que después ese compañero vuelve al hogar, no sé con qué nos encontramos. Porque cuando te machacan una idea, después termina prácticamente poniéndose en práctica. Entonces, yo creo que esos chistes, esas bromas, esos comentarios de pasillo, el chismecito y demás, y viste que qué hizo y a dónde fue y con quién anda y a quién saluda, me parece que definitivamente esas son las cosas que hay que desterrar, porque esas son situaciones que generan violencia, aunque no parezca. Aunque empiece con una broma, después se generan ese tipo de situaciones. E insisto, en la vida política, en la vida gremial, las vidas privadas de las mujeres son absolutamente públicas muchas veces y son investigadas para hacerlas públicas. De los varones a veces sabemos menos. Ahora, en esta deconstrucción que tenemos que hacer todas y todos, a las mujeres también nos cabe responsabilidad. Quiero decir que no hablo nunca de deconstruir solo a los varones, también a las mujeres. Nos hemos encontrado en muchas capacitaciones que hemos hecho, donde las compañeras decían, ¿qué pasa si la que me violenta es una mujer? Puede ocurrir, tenemos situaciones laborales donde la que violenta es una mujer. Ahora, es cierto también que cuando llevamos muchos años de actividad gremial y política, hemos sido criadas y formadas en ese modelo patriarcal. Así que nosotros también tenemos que deconstruirnos. Nosotros también tenemos que romper con moldes que muchas veces aplicamos a las propias compañeras. Replicamos conductas que aprendimos de los varones y las replicamos nuevamente con las compañeras, con las pibas y los pibes más jóvenes que ingresan a las organizaciones gremiales y a la política. Todo eso también tenemos que hacer que nos deconstruyamos. Otra instancia, además de la ley Micaela, otra instancia de participación me parece que en el ámbito de los sindicatos es la conformación de los comités mixtos, que son comités paritarios donde están los trabajadores sindicalizados y los empleadores, y donde ahí hablamos de condiciones de trabajo. En esos comités mixtos, lo mismo que en las paritarias, en las discusiones paritarias, si no hay mujeres, no hay agenda femenina. Porque los varones van a pedir por cuestiones en general. Nosotras somos las que nos toca pedir por las cuestiones que nos competen a nosotras. Es decir, si nosotros queremos una participación real y efectiva, si nosotros queremos llegar a los lugares de toma de decisiones, si nosotros queremos estar en los lugares donde se definan claramente las líneas políticas en un partido político o en un gremio, tenemos que participar y exigir participación real y efectiva. No nos alcanza la foto. La semana pasada circulaba en Santa Fe una foto de una reunión paritaria, no voy a decir los gremios, pero no importa, 3 varones por un gremio, 3 varones por el otro y 4 varones por el gobierno de la provincia. Es decir, 10 varones discutiendo la cuestión paritaria. A nadie se le ocurrió poner una mujer ni por casualidad, ni siquiera para disimular, digo entre comillas, ¿no? Porque no hay que hacer eso, pero digo, a nadie se le ocurrió pensar que era importante tener una compañeras en la mesa. No hay en los gremios. Miren, yo rechacé de plano cuando Acuña de la CGT dijo, las mujeres no están porque no quieren participar, no hay compañeras, no encontramos. Mentira. Es una absoluta mentira. En todos los gremios, en todos, hay compañeras mujeres que quieren participar. Si no lo hacen, es porque se obstaculiza su camino de participación y se le impide la participación. Y se le impide de tal manera que a veces terminamos renunciando y nos volvemos a casa o nos quedamos en el trabajo.
pero no es cierto que no hay. ¿Puede haber rubros donde cueste un poco más? Sí, seguramente puede haber, pero no es cierto que no hay compañeras que quieran participar. Eso es absolutamente mentira. Lo que hizo la CGT el año pasado, cuando religió sus autoridades, la intención era, bueno, las secretarías son por gremio, el titular el varón, la suplente la mujer. Y así nunca llegamos. Entonces, ¿qué planteamos las mujeres? No, las secretarías son de los gremios, después el gremio que decida quién va, si va varón o va mujer. Entonces, de una sola mujer que tenía la CGT, hoy pasamos a tener entre 15 y 20 compañeras trabajando ahí, lo cual es una enormidad. Habría que escuchar el relato de Susana Stochero, la única mujer que estuvo en la conducción de la CGT hasta ahora, ¿se acuerdan? En un triunvirato de la década del 90. Susana Stochero, de Sanidad, de la provincia de Santa Fe, una compañera amiga de mi ciudad, ella estuvo en el triunvirato y contaba, lo cuenta en el libro Tali Goldman, por supuesto, del triunvirato, de las 3 oficinas principales, la más chica y la peor se la dieron a ella, obviamente. Y contaba, por ejemplo, que su oficina no tenía baño privado, las de los varones sí. Y para ir al baño tenía que pasar por las oficinas de los varones, es decir, tenía que pedir permiso. Fíjense cómo estos detalles, que pueden parecer una pavada, un baño, no. La compañera tenía que pedir permiso hasta para ir al baño. Imagínense si no tenía que pedir permiso para organizar una actividad en el marco de las acciones sindicales de la CGT. Bueno, las cosas van cambiando de a poco. Yo soy muy optimista en ese sentido, y me parece que las mujeres en ese sentido, es decir, soy optimista de que vamos avanzando, que vamos planteando y vamos cambiando nuestras propias cabezas y las cabezas de quienes nos rodean. Soy optimista en formar a las nuevas generaciones, a los nuevos cuadros políticos y sindicales con esta perspectiva. Y yo creo que tenemos, las mujeres, un gran compromiso, que es impulsar una agenda feminista. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que debatir la agenda de cuidados, que sigue siendo una tarea que recae en las mujeres. Nosotros tenemos que seguir discutiendo salarios dignos para las mujeres, y eso implica trabajo registrado, trabajo formal, la posibilidad de acceder a mejores trabajos, a trabajos jerarquizados. La semana pasada, trabajando el proyecto de enfermería para la Cámara de Diputados, veía eso que ocurre con las enfermeras, ¿no? Digamos, un sector mayoritariamente feminizado, pero ninguneado en el ámbito médico. Es decir, los equipos de salud siempre son conducidos por médicos y no por enfermeros o enfermeras, digamos. Hay una devaluación de lo que es la tarea de enfermería como personal de salud, porque parece que lo único importante sería quienes son médicos o médicas, digamos, ¿no? Entonces, la valorización de nuestro trabajo para que podamos acceder a puestos de conducción, a puestos de jerarquía, a mejores trabajos que implican mejores salarios. Después tenemos que debatir licencias, ampliar licencias para mujeres. Ahora, por ejemplo, mucha gente cree que lo que queremos es ampliar licencias de maternidad. No, nosotros lo que queremos es licencias por maternidad y paternidad compartidas. Está comprobado estadísticamente que la mayoría de los varones no toman las licencias por paternidad, sobre todo en los países donde son largas esas licencias. Acá son 2 o 3 días en nuestro país, pero hay países que tienen 2 o 3 meses de licencia por paternidad, pero los varones no la toman porque les impide seguir ascendiendo en su trabajo, seguir acumulando antecedentes. No, si me tomo una licencia por maternidad de 3 meses, no vaya a hacer que me pierda un ascenso. Entonces, que se lo tome la mujer, que se lo tome la madre. Efectivamente, nosotros
también hemos pedido ampliaciones de derechos por licencia por maternidad, pero nosotros lo que queremos es las paternidades, para las personas gestantes, las paternidades y maternidades compartidas. Queremos discutir condiciones de trabajo, queremos discutir, y yo creo que hasta a esta altura del partido, todos los gremios y todos los partidos políticos deberían tener protocolos de actuación para situaciones de violencia por motivos de género. Esos protocolos no deberían ser impuestos, deben ser trabajados democráticamente en los espacios, entre todos y todas, para poder avanzar y para que sea más fácil su aplicación. Si lo debatimos entre todos, es más fácil que en eso nos capacitemos entre todos y podamos aplicarlos. Quiero hacer una breve referencia a una gran deuda que tenemos los gremios y los partidos políticos, y que es la verdadera inclusión de las diversidades sexuales. Me parece que los gremios tenemos una deuda grande. Es discurso nomás lo que tenemos, y me parece que falta mucho en ese sentido. Porque me parece que tenemos que hacer un trabajo más consciente de lo que implican incluirnos a todos y a todas, y de lo que implica reconocer que la diversidad tiene los mismos derechos que cualquiera, porque estamos hablando de derechos para todos y para todos. Porque en definitiva, y con esto cierro así, no los canso, y podemos seguir charlando, creo que en definitiva esta responsabilidad de trabajar en nuestros ámbitos políticos y gremiales, todas las cuestiones con una perspectiva de género, en definitiva, es tener también una perspectiva de derechos humanos. Yo como docente sueño con una escuela con esas dos perspectivas. Sueño con una escuela con perspectiva de derechos humanos, sueño con una escuela con perspectiva de género. Y a veces pienso que estamos lejos todavía, y a veces cuando soy pesimista pienso que estamos lejos, y a veces me vuelvo un poco más optimista, pero creo que en las escuelas, Dora Barrancos dice que hay que desmalezar el patriarcado. Me encantó esa frase cuando se la escuché a Dora. Desmalezar el patriarcado. Miren qué frase. Y ella dice, hay que empezar en la escuela. Hay que empezar en la escuela. No puede ser que en las escuelas el 24 de marzo sea una fecha más o directamente se la niegue. No puede ser que no podamos hablar en las escuelas de lo que pasó en la última dictadura genocida en nuestro país. No puede ser que el Día de los Derechos Humanos no sea un día incluido en las efemérides escolares, y si se lo incluye, es un detalle más. No puede ser que en las currículas escolares, de jardines, de primarias, de secundarias y de institutos de formaciones docentes, no tengamos esta formación con perspectivas de derechos humanos. Me parece que ahí hay que trabajar mucho. Los gremios tenemos una gran responsabilidad de seguir el legado de los 30.000 compañeros. Nosotros siempre decimos que nuestra lucha es la lucha de los 30.000. Y me parece que tenemos como organizaciones gremiales ese compromiso, el compromiso de trabajar con perspectiva de género, que en definitiva es una perspectiva de derechos humanos. Y me voy a parar 2 segundos a prender la luz porque me quedé a oscuras, se vino el invierno. Espérenme un segundito. Patricia, creo que estamos de acuerdo que es genial. Estamos todas atentas, ¿no? Y tomando nota. Patricia, estamos todas tomando notas, ya negritas, aportes, dudas. Yo los veía con la cabeza agacha, pero no sé si era que tomaban nota o que estaban entretenidos en otra cuestión. No. No, vienen. Bien, intenté contarles un poco la experiencia que nosotras vivimos, las mujeres en esos ámbitos. Cuando las mujeres sindicalistas tenemos un eslogan desde el año pasado que decimos, es con nosotras y es ahora. El es con nosotras es la paridad.
y es ahora, porque siempre que hablamos de derechos de las mujeres, nunca es el tiempo. Cuando debatimos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto, quienes se oponían decían, no, pero no es el momento, vieron que estamos en un momento difícil, la gente está más preocupada por la economía que otra cosa. Siempre que tratamos derechos que son nuestros, nunca es el momento. Para ustedes, las mujeres, después. En el Congreso de la Nación. Bueno, ahora tenemos a la... Perfecto, Patricia. Patri. Bien, bueno, voy a compartir algunas de las cosas que han salido en el chat. Nos decía, por acá arriba, Seila Riera, qué importante lo que planteas, Patricia, la paridad es un piso. Cada avance de derechos tiene que ser siempre un piso que nos genere condiciones a ir por más hasta construir la patria soberana e igualitaria que merecemos los pueblos. Elena Costa nos decía que, hola Patricia, es exacto, es de suma mentira, creo que hoy se han sumado muchísimo las mujeres y quieren participar. Lo que dice que no será que te hacen un recorte para que no seas participativa. Acá para resaltar en negrita, Nicolás Kruls nos dice, la compañera tenía que pedir permiso para ir al baño. Otro en negrita de Marisa Antunes, sueño con una escuela con perspectiva de derechos humanos y una escuela con perspectiva de género. De Fabiana Gómez dice, hay una ley que obliga a que se trabaje el tema en las escuelas, lo que falta es un control para que se cumpla la ley. Y yo quisiera compartir mis negritas, a mí me encantó el desmalezar el patriarcado y es con nosotras y es ahora. No sé, Gretel, si tenés algo más. Sí, no, estaría bueno, no sé qué les parece, porque estaba chequeando, con Agustina estábamos mirando atentamente los cuadraditos donde aparece cada uno de ustedes, y los veíamos súper compenetrados, tomando notas, así que vamos a hacer el uso vamos a hacer que circule, ¿sí? La palabra. Le pedimos a Carito y al resto de compañeras y compañeros que cuiden, por favor, el tema del micrófono para que no se filtre los sonidos de su casa o del lugar a donde están al resto. Bien, ¿qué te parece, Patri? Si ahí María Elena pide la palabra, pero después, fíjate, Patri, si podemos elegir uno de esos cuadraditos, que para nosotras son personas, obviamente, ¿verdad? Sí, sí. Como para que nos comparta sus negritas, sus dudas, sus disensos y sus aportes. Yo ya vi, o sea, ya sé a quién voy a elegir. Agustina no sé a quién elegirá. María Elena. Sí, bueno, en principio felicitar y agradecer a Patricia Munier la presencia, que no es la primera vez ya en este curso de Género y Derechos Humanos. La verdad que es una de las compañeras que siempre aparece con propuesta para hablar de los temas de participación sindical y participación política. Yo lo que le quiero comentar y al mismo tiempo preguntarle, coincidiendo mucho con este tema de esta marea sindical, ¿no? Yo resaltaría en negritas que la marea todavía le falta llegar, ¿no? A algunos nichos duros del patriarcado. Pero le quiero preguntar, por esto de educación, estando en educación, Patricia, con Blanca Osuna, si hay presentados proyectos para erradicar o superar o condenar el negacionismo en los docentes, o sea, en directivos de escuelas que han hecho apología de la dictadura, por ejemplo, ¿no? Es un tema difícil, pero es un tema que, digamos, afortunadamente se ha logrado a través de las Secretarías de Derechos Humanos de las provincias iniciar sumario, pero es un tema complicado, ¿no? Esa pregunta le hago a Patricia. Sí, María Elena, bueno, gracias por los conceptos, María Elena. Sí, es un tema muy complicado. No conozco, por lo menos hasta hoy, proyecto por el tema del negacionismo en docentes. Sí,
en los proyectos que hay, incluso yo presenté uno con el tema de los funcionarios en general, digamos, ¿no? Legisladores, funcionarios en general, que por ahí habría que ver porque en algunas provincias, sí, los directivos de escuelas públicas son considerados funcionarios representantes del gobierno en las escuelas, o sea que podría ser esa cuestión. Es todo un tema, y a mí me parece que ahí, porque es verdad que en las currículas estas cuestiones están planteadas, digamos. Fundamentalmente, en los 12 años de kirchnerismo, y sobre todo cuando apareció la Ley de Educación Nacional, la 26206, se hicieron unos trabajos, bueno, la misma ley tiene fundamentos importantes, y se hicieron trabajos muy importantes de reformulaciones de currículas escolares donde se plantearon todos estos temas y estas perspectivas. El tema es después cómo se aplica. Y me parece que ahí, por eso yo insisto mucho en los institutos de educación superior, la formación docente tiene que tener estas cuestiones. Ahora, siempre más o menos para la época del 24 de marzo nos encontramos con estas situaciones. Hoy me contaban de un caso en una escuela de Olavarría, creo, donde no un caso de negacionismo de la dictadura, pero un sketch que organizaron por el Día de la Primavera unos alumnos, tomando en chiste el atentado a la vicepresidenta. Y me parece muy grave que las autoridades permitan una cosa así, y qué tristeza. Lo único, digamos, esperanzador es que los que denunciaron la situación fueron padres y madres de la escuela. Entonces digo, bueno, por lo menos hay otras miradas. Pero nos hemos encontrado con casos muy serios. Nosotros en la provincia de Santa Fe tuvimos 2 o 3 casos muy serios de directivos y docentes que posteaban en sus redes el falcón verde, la reivindicación de la dictadura y demás, ¿no? En la mayoría de los casos se inician sumarios administrativos. Vos sabés, Melena, que esos casos son larguísimos, llevan años, quedan ahí dando vueltas, y muchas veces no pasa nada. Pero me parece que más allá de esos sumarios, lo que deberíamos hacer es, por un lado, formación y capacitación real, y claramente las comunidades educativas deberían repudiar claramente esos hechos, es decir, no deberían ocurrir, no deberían naturalizarse, porque digamos, si una directora de una escuela reivindica la dictadura, yo tengo la obligación de pensar en manos de quién estamos, digamos, ¿no? Y me parece que, por eso digo, una escuela con perspectiva de derechos humanos, si negamos todo lo que hemos vivido, difícilmente vamos a poder avanzar en la formación de las nuevas generaciones en ese sentido. Pero no conozco proyecto referido a docentes especialmente. Sí, hay 2 o 3, el compañero Marcelo Koenig presentó uno, yo presenté otro, hay 2 o 3 proyectos sobre negacionismo en general, pero debería ser un tema incluso que se trate en las esferas más altas, Consejo Federal de Educación, Ministerio de Educación Nacional, que se impongan algunas cuestiones, una bajada de línea, digamos, en ese sentido, para que las jurisdicciones provinciales no miren para otro lado, digo, ¿no? Gracias, Patricia, muchas gracias. Patri, ¿elegiste a la compañera o el compañero al que vamos a A mí me gustaría Marisa Antunes, que estaba por ahí, no sé si sigue estando, antes la veía. Le vamos a pedir que se desmutee y nos cuente. ¿Estás, Marisa? Volvemos Sí, a esa vieja época. ahí estoy, lo que pasa es que Está. está con la familia que está circulando por acá, yo estoy con auriculares y obviamente la TV prendida, así que pedí que me la apagaran. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con Pato, ¿qué puedo decir de Pato? Pato es nuestra madrina en el espacio Charlas Compañeras, por lo tanto, la conversación con ella es frecuente. Hoy son las cosas que hablamos
nosotros en el espacio, y que tratamos de pensar la mejor forma de paliar, ¿no?, estas dificultades que tenemos las mujeres en los espacios políticos, en los espacios sindicales, y bueno, y todas estas ideas de una escuela con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, es algo que tratamos de luchar lo más posible para que suceda, ¿no? Y con nuestras charlas y con ofrecer información, creo que es muy importante dar a conocer y tratar de ofrecer la posibilidad de acercarse a la información a todas, a todes, a todos, porque esto es un cambio que tiene que suceder no solamente en las mujeres, sino en toda la sociedad. Estamos viviendo momentos bastante difíciles con respecto a esto que comentaron, ¿no? Por ejemplo, el hecho de Olavarría, lo vi hoy, y bueno, estas cosas no deben suceder, pero no deben suceder no desde lo sancionatorio o lo punitivo, sino que no deberían suceder desde la concepción misma, ¿no? Desde el planeamiento mismo. Pero bueno, es un trabajo muy, muy intenso, muy largo. Se han logrado muchísimos avances, pero bueno, por ejemplo, y todavía falta un montón, así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por Patricia, siempre es una bendición realmente escucharla con su claridad de ideas, no tengo mucho más. Muchísimas gracias. Gracias, Marisa. Gracias, Gretel, Marisa. ¿vos elegiste a alguien? Sí, ya tengo, y también estoy haciendo así ganchito para ruego que no tenga problemas con la conectividad, porque por ahí es difícil. Pero bueno, le vamos a dar vida a esta metodología, y yo vi con atención que estaban tomando notas todas, así que bueno, yo le elegí a Analía Mandirola, no sé si ella se va a poder desmutear y contarnos qué fue, digamos, qué resaltó ella como negritas, si hubo dudas también que las plantee, si hay algunos disensos y sobre todo aportes, ¿no? Hola, Analía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a mí la verdad que me resultó... 2 segundos, contanos, Sí. no te voy a preguntar ni el signo, ni el colegio, ni nada de eso, simplemente contanos desde dónde estás. Bien, yo soy trabajadora social, pero actualmente estoy trabajando no como trabajadora social, sino en la ex-EXMA, en el ente público, en el espacio para la memoria de la ex-EXMA. Bueno, en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Y a mí la verdad que fue muy interesante la exposición, y me quedó resonando mucho esto de desmalezar el patriarcado, ¿no? Y fundamentalmente lo que las mujeres también tenemos de esto, ¿no? Cómo nosotras mismas también reproducimos estas cuestiones, ¿no? Y fundamentalmente me parece que es clave la cuestión también de involucrar a los varones en esta cuestión, estas nuevas masculinidades y todo esto, y fortalecer esta cosa desde un espacio no culpabilizador, digo yo, ¿no? Digamos que en esta cosa que sea crítico, realmente que podamos pensar estas cuestiones, ¿no? Y estamos haciendo, cotidianamente hacemos un ejercicio que yo digo, pensemos en muchas cosas que nosotras hemos vivido que nos hayan generado incomodidad. Ese es como el síntoma de cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de violencia de género y de todas estas cuestiones, ¿no? Del género. Estas cosas que, yo me acuerdo que me reía, yo soy de Santa Fe también, desde la ciudad de San Lorenzo. Ahora vivo acá en Cava, ¿no? Y cuestiones que miraba cuando era chica, voy a nombrar a alguien que cuando era chica, que era el Negro Olmedo, por ejemplo, y cómo ahora nos resuena de otra manera, ¿no? Entonces, estos
Y estas son las cosas que me parece que está bueno que hoy nos resuenen de otra manera, porque se nota que hay, si bien el cambio cultural es lento o podría ser no de la manera que nosotros queremos, sí se nota que hay un cambio. Y en esto es un poco, me parece, lo que decías, Patricia, esto de la marea verde, digamos, con el tema del aborto, ha sido un movimiento social, digamos, muy fuerte y clave. Y me parece que va por ahí el tema, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy interesante. Y esto, yo destaco esta cosa como en negritas, esto de el desmalezar el patriarcado, me parece que es una de las cuestiones importantes, y lo de la escuela, sin duda, digamos, como repensar también cuál es la función de la escuela, ¿no? Y yo a esto le sumaría, digamos, que ahora la escuela, como la función que tenía la escuela a nivel social, también ahora se le suman los medios de comunicación, que ya están quedando como medio atrás, ya ahora son las redes sociales, y todos esos espacios, digamos, donde empezar a problematizar estas cuestiones me parece que es importante. Así que eso puedo decir, y eso, muchas gracias. Una cosita breve, Sí. ¿puedo, Gretel? Claro, por supuesto, esa es la idea. Referido a lo que decía Analía. Sí, es cierto que los cambios culturales, las tomas de conciencia llevan tiempo, a veces años, siglos y demás, pero yo creo que en esto tenemos que ser optimistas. Yo coincido con Analía que hay que ser optimistas. Y la misma experiencia que vos tuviste, yo también soy de la generación de esos programas de televisión, a mí me pasó con mis hijas. Yo tengo una hija de 24 y otra de 18, y vimos juntas la serie de Carlos Monzón, que en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe especialmente, es todo un tema. Porque en Santa Fe es un ídolo. Y lo han despedido con todos los honores cuando murió, incluso. Mis hijas, cuando vieron la serie, no podían entender que la policía le decía, está bien, negro, se le fue la mano porque como boxea. No podía entender cómo los medios lo protegían, cómo la gente lo victoriaba y demás. Ahí, bueno, yo le explicaba, pero estamos hablando de un 20 y pico, 30 años atrás, les quería hacer entender que eran otros tiempos. Pero en realidad a mí eso me esperanzó al darme cuenta que efectivamente las cosas están cambiando y que lo que nosotros veíamos con naturalidad, las pibas y los pibes ahora ya no lo ven así. Y a ese ídolo que se le fue la mano, hoy se le llama femicida. Hay muchos que no lo llaman así, y de hecho en Santa Fe, en la Costanera, tenemos un enorme monumento que las mujeres queremos que lo bajen alguna vez. Digamos, porque, pero entonces la gente, ¿qué es lo que dice? Bueno, pero una cosa es el deportista, otra cosa, no, es un femicida. Es un femicida. Vos lo admiraste como boxeador, todo bien, pero es un femicida. Entonces, en eso yo me di cuenta cómo cambiamos. Y no pasaron tantos años, un par de décadas, pero hubo un cambio. Y creo que esta es la responsabilidad de esto es lo que nos han enseñado las pibas y los pibes, pero es también nuestra responsabilidad generacional, digamos, que los pibes y las pibas sigan planteando y sigan pensando en estas cuestiones y promoviéndolo. Gracias, Patricia. Te voy a invitar a vos ahora que elijas una ventanita para ver quién nos escribió las negritas, las dudas, los disensos. Disensos, a ver. ¿Hay muchos? A ver, alguien que levante la mano. Sí, ahí está todo bien. Mucha coincidencia, parece. Me parece que sí. Está bien. No, me parece que, digamos, hablando de disensos, es todo un tema, digamos, por eso yo insisto tanto en que la capacitación tiene que generar espacios de debate, no alcanza con escuchar
a un experto, o no alcanza con leer un libro, digamos. Me parece que los espacios de debate donde nos podamos decir las cosas, donde le podamos decir, compañero, ¿por qué está siendo usted violento conmigo? ¿Por qué no me deja hacer esto? ¿Por qué tal cosa? Donde nos podamos expresar. Me parece que esos son los ámbitos que nos están faltando en muchos espacios, pero de a poco los vamos a ir construyendo. Porque si no, el tema volviendo al tema de la paridad, es la foto. Cuando presentaron en Casa Rosada el comité mixto, el proyecto de comité mixto del Poder Ejecutivo, Alberto se saca una foto con Hugo Yasky y Daer. Y entonces yo me acerqué y le dije, después no se quejen cuando les dicen algo de la foto, porque se siguen sacando fotos y siguen estando todos varones. Ahí estaba Vilma Ibarra, que los reta continuamente, digamos, pero efectivamente la foto sigue siendo la de ellos. Ahora, de todos modos, nosotros no queremos solamente la foto, queremos la participación real. Pero a veces ni siquiera tenemos la foto, digamos, ¿no? O como aquella famosa foto de un ex diputado nacional, también dirigente gremial, que mostró una foto con 35 varones discutiendo el tema perspectiva de género en el gremio. Y eran 35 varones. Y para disimular, a la mesa le pusieron mantel lila, violeta, así, un color bien feminista. Digamos, pero es una cosa de no creer discutir Pero que ese siguen tema. sucediendo, ¿no, Patricia? Siguen sucediendo. Sigue sucediendo. sigue. Por eso digo, a veces se disimulan estas cuestiones. Vamos a hacer tal cosa. Mucha gente cree que con decir buenos días a todas y a todos, ya estoy siendo inclusivo, ya estoy deconstruido y punto. A mí, mi organización me ha elegido para poner en práctica el protocolo contra la violencia en nuestro gremio. No con las situaciones de violencia en las escuelas privadas, con las situaciones de violencia que vivimos en el gremio. Y esto es un desafío. Primero que tenemos que reconocer que ocurren situaciones de violencia entre los dirigentes. No es fácil hablar de las situaciones de violencia que el empleador hace en el mundo del trabajo, en el ambiente laboral. Y después es, digamos, animarse a hacer denuncias contra los propios compañeros, animarse a plantear esas cuestiones. Es muy fuerte eso, ¿no? Es fuerte. A mí, yo lo he tomado con una responsabilidad, es un trabajo enorme. Y también he tenido así algún que otro chistecito de, bueno, para mí no me vas a decir nada, nada, para la compañera que hace tantos años. Y la verdad es que es una responsabilidad. Por eso digo que tenemos la obligación, Dora Barranco también lo dice, protocolizar. Ahora, el protocolo no solamente hay que escribirlo y dejarlo en un papelito lindo, prolijito, impreso en un librito, hay que aplicarlo. Y para aplicarlo hay que hacer una reglamentación clara, pero por y eso después digo, militarlo. Claro, militarlo en el territorio. al escribirlo ya tiene que haber consensos y tiene que haber participación democrática para escribirlo. Y después hay que militarlo, exactamente. Así como uno milita una boleta para que voten a alguien, bueno, hay que militar ese protocolo porque no debería haber ningún dirigente ni ninguna dirigenta que no sepa que existen esos ámbitos. Por suerte, participamos también de la Red Intersindical de Violencia Laboral y ahí muchos gremios están avanzando en protocolos, otros ya están pidiendo modelos para avanzar y demás. Creo que la aprobación del convenio 190 contra la violencia laboral fue un gran avance para que los gremios también avancen en ese sentido, pero son responsabilidades grandes, para las que se requiere mucha voluntad, mucha paciencia también, pero digo mucha voluntad política para poner esas situaciones en práctica. Pero bueno, Patri, vamos por ese camino. Vamos por ese camino y yo ahora le voy a pedir a mi compañera, a Agus, que está en Zárate, que elija, después ahí veo que hay levantada una manito, pero teníamos a Agus. La teníamos a Agus. A ver, Agus, desmuteate, por favor. Bueno, yo voy a elegir a alguien que hizo un comentario que me pareció muy interesante en el chat, que me gustaría saber qué piensa acerca del resto de las casillas que tenemos en la ficha de hoy.
Así que le voy a dar la palabra a Lua María Inés Hernández, si es que quiere participar. Vamos a ver, ¿cómo es el nombre, Agus? Hola, Ahí está. hola. Hola. Ay, te muteaste de vuelta, Marinés. Si te puedes desmutear, recién salió perfecto el audio. Ahora te vemos. Ahí está. Perfecto. No, yo soy de Río Negro, soy del sindicato docente UNTER. En este momento soy la secretaria de Derechos Humanos y Género. Y lo que planteaba es que nosotros tenemos una muy buena experiencia, muchos avances de cuestiones que planteaba Patricia. Tenemos una licencia que construimos desde el sindicato para acompañar en situaciones de violencia que implica 180 días, por ejemplo. Que tuvimos que en el momento que la construimos, planteamos el tema de las denuncias como parte del formulario, y ahora logramos que no sea necesaria que la compañera exponga su denuncia policial o que haga la denuncia para pedir la licencia. Y por otra parte, después de 40 años de existencia, logramos la primer secretaria general, después ahora tenemos un triunvirato de mujeres, pero así todo, el tema es que no es garantía. No es garantía tener mujeres en espacios de toma de definición si no hubo una construcción, o si no hay una construcción a la par, de formación, de tensión de debates, y además de desnaturalizar prácticas. Porque lo que nos está pasando justamente es que más de una vez nos encontramos en discusiones con las propias compañeras, y ahora estamos intentando dar una perspectiva más inclusiva para las compañeras, por el tema de las asambleas, por ejemplo, para que puedan ir con sus niñas, para que puedan participar de las actividades con sus niñas, y que lo hemos hecho. Digo, yo llevo 33 años en el sindicato, y mis hijos se criaron en el sindicato. Sin embargo, ahora notamos más reticencia, ¿no?, de las propias compañeras, con estas cuestiones que tiene que ver, en vez de compartir las tareas de cuidado entre todas, todos, todes, es como las mismas cosas que en algún momento nos dijeron a nosotras, cuando llevábamos a nuestros hijos, ahora vuelven a aparecer, y son las propias compañeras. Entonces, lo que estamos encontrando es que lo que se va dando a veces es que justamente como nos hemos criado en esta construcción patriarcal, muchas compañeras están repitiendo ese mensaje y se sienten incómodas frente a esta necesidad de ir avanzando en un sindicato mucho más inclusivo, y fundamentalmente con una perspectiva feminista. Siendo que a la vez estamos dando discusiones curriculares, que logramos terminar el de nivel inicial, por ejemplo, ahora estamos con adultos, donde la perspectiva de derechos humanos y feministas está muy, muy bien definida, incluso en el acompañamiento a las infancias y a las disidencias. Pero hay una reticencia en el cotidiano que evidentemente yo tomé ahí apuntes enseguida, porque dije, claro, hemos hecho muchísima formación, pero evidentemente nos faltan los debates hacia adentro y con las nuevas, fundamentalmente creo que con los nuevos grupos de compañeras, compañeros que se están sumando a la militancia, como para empezar a poner en tensión esas prácticas que tenemos incorporadas y que, si vamos al caso, reproducen todos y todas. Por eso lo puse ahí, que la primera experiencia, a veces decimos, también lo planteamos en otro momento cuando lo discutimos, es que también que cuando logramos el cupo femenino en política, después nos dimos cuenta que no era necesario, o sea que era necesario tener una figura, una mujer, pero eso no implicaba un cambio tan inmediato como el que esperábamos. Demanda mucho más trabajo, incluso demanda algo que es como volver a empezar todas las veces en las discusiones, más allá
como dijo una compañera, cada avance de derecho es un piso sobre el que nos podemos parar, pero a veces, evidentemente, tenemos que volver a empezar discusiones para volver a pasar ese piso. Por eso lo planteé ahí. Gracias, María-Inés, muchísimas gracias. Patri, ¿qué te parece si vos después de hacer tu devolución a María-Inés, le pasás la palabra a Carito Martínez? Bueno, y después la brevemente, a muy bien, muy bueno el aporte de la compañera. Dos cosas, es cierto, la presencia de mujeres no siempre garantiza la perspectiva de género, es lo que están planteando en la justicia. Que haya juezas mujeres lamentablemente no garantiza que tengan una mirada que contemple los derechos de las mujeres y que escuche a las mujeres. A veces nos hemos encontrado con situaciones horrorosas, peores que la de los varones. Eso por un lado. Y una cosa que quería agregar, que algo dice la compañera cuando empieza su planteo, nosotros tenemos en los gremios, sobre todo, una muy mala costumbre que hay que desterrar, y que es que entendemos a veces que los que ingresan, los nuevitos, tienen que pagar derecho de piso. Eso pasa también en otras estructuras, en las escuelas, ¿no? El reemplazante que pague derecho de piso, porque para eso yo tengo 20 años de antigüedad, vos que sos nuevito, ocupate el acto. Que yo en total ya tengo, está mucho instalado eso, pagar el derecho de piso y entonces hacer cualquier cosa para la que a lo mejor no estoy preparada y demás. Me parece que esas son las prácticas también que hay que desterrar, porque son prácticas machistas que van en contra de las mujeres, que van en contra de los jóvenes, digamos, y me parece que hay que desterrarlas también. Le doy entonces la palabra a Carito, acá la veo. Carito Martínez, Acá. Colina Feminista, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo quería pedirte, porque digamos, en las cuadrículas, lo que me resonó prácticamente lo mismo que a todos les compas, pero me quedó una duda. En un momento hablaste en la generación de protocolos de que debieran ser, ¿sí?, surgidos o emergentes de los debates y consensos entre todas y todos. Y me baso más que nada en la experiencia. Yo pertenezco a un partido político y hemos generado, sí, un protocolo de actuación a nivel nacional, en el que luego hubo que buscar adhesión de todas las provincias en las que estamos presentes, y justamente ahí está mi duda, si realmente es entre todas y todos, porque a veces ese incluir a aquellas personas que no están dentro de la militancia feminista y demás, puede producirte retrasos en la generación de algo que a veces es tan necesario, porque viene a atender demandas urgentes. Las violencias están existiendo dentro de los espacios. Digo, a veces no sería que nos retrasaría mucho a la llegada de ese protocolo, el debate. Y después, en otro sentido, hay algunas situaciones que tienen que ver con el ejercicio político, sindical, ¿sí?, que no llegan a ser violencias explícitas, que las podés enmarcar dentro del protocolo de actuación para generar, digamos, el protocolo en sí, ¿sí?, o para llevarlo a cabo, los procedimientos, pero sí son indicios de violencia política, puntualmente. ¿Sí? Entonces yo digo, ya casi como pensarlo como un aporte, a veces para no llegar a esa situación, ¿bien?, si no se pueden generar entre los espacios de género del sindicato, del partido, de lo que sea, si no se pueden generar metas, es decir, estamos dentro de un sindicato, estamos dentro de un partido, a fin de año lleguemos en esta provincia que tengamos tantas compañeras que surjan del frente feminista, es decir, que por ahí vengan los consensos. Porque ¿qué sucede? Nosotros tenemos protocolos, tenemos áreas de género en las distintas organizaciones, pero resulta, como vos decís, lo que no se muestra, no existe en el discurso, se anula, se invisibiliza. La foto, la repartija de los recursos para la campaña de una compañera que está surgiendo en un territorio, no le llegan a ella, le llegan más al varón. En los puestos más altos de la gestión están varones, no están las compañeras. ¿Sí? No significa que no quieran estar. Digo, no podremos quizás plantearnos y llevar a debate esto de tener metas
a un determinado plazo para que se vaya introduciendo o que sea, digamos, una medición para ver cuánto de perspectiva de género realmente introdujimos en nuestros espacios. A eso voy, eso quería, como duda y como aporte. Bien, gracias porque es más, por lo menos a mí me aporta más esa mirada tuya que una duda, digamos. Es un gran aporte lo que decís, Carito. Trato de responder a las dos cuestiones. La construcción del protocolo. ¿Por qué digo yo que debería ser consensuada? Porque me parece que después compromete a la aplicación. Cada organización tiene que buscar la manera. Yo te cuento la experiencia nuestra en mi sindicato. Grupo de mujeres, nos juntamos, todas las mujeres que integramos el Secretariado Nacional, más las secretarias generales o adjuntas de las provincias, nos juntamos, escribimos el protocolo. Lo presentamos a las seccionales y les dijimos, debátanlo. Si lo debatieron o no, si lo consensuaron o no, manden las modificaciones, las propuestas. Lo armamos. Consejo electivo, este es el propuesto. Armamos congreso en febrero, lo aprobamos. Listo. Ahora se reglamentó y se aplica. Lo hicimos relativamente rápido, a pesar de que somos una organización con la mayoría de mujeres que podríamos haberlo tenido de más tiempo. Pero cada gremio va buscando, su gremio o cualquier organización, como vos que estás en un espacio político, va buscando la forma, digamos. Pero coincido con vos, no hay que ponerle tampoco tanto debate, porque no podés estar 10 años debatiendo un protocolo y en el camino, en el interín, tenés millones de situaciones. Tampoco son cosas acabadas, es decir, yo ahora que coordino el equipo de aplicación del protocolo me doy cuenta que la reglamentación que elaboramos ya le vamos haciendo modificaciones porque en base a la experiencia y a la práctica lo vamos modificando. Es dinámico, no es cerrado, es dinámico. Eso por un lado. Entonces, la construcción, como decís vos, hay que buscarla en cada espacio de la manera que más convenga, pero hacerla lo más rápido posible. Y en esa construcción, varones, mujeres y ciencias, todos juntos, para que después nos comprometa a la aplicación. Lo que vos decís de los espacios es un tema muy importante y creo que es un gran tema y un gran problema. Por esto que yo decía de que a veces a las mujeres nos mandan a un espacio y que te dediques a eso y nada más. En la CGT, vos te ocupás de la Secretaría de la Mujer, por lo tanto no podés opinar de nada más. En la Secretaría de la Mujer no se decide, por ejemplo, un paro gremial. Entonces, nunca vamos a participar de las decisiones gremiales. Y para muchos gremios, la Secretaría de la Mujer, ¿qué es? Organizar la fiestita del Día del Maestro, la fiestita del aniversario, si inauguramos sede nueva, ponerle la florcita, hacer el protocolo, la cintita que tenés que cortar. Para muchos compañeros la Secretaría de la Mujer es esa, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, si en los gremios o en los partidos políticos hay secretarías de mujeres, armemos igual espacios más amplios. Una compañera puede ser la secretaria de la mujer, pero a esa compañera armémosle un equipo de muchas compañeras para que el espacio sea más grande, más participativo y tenga más posibilidades de actuación. Cuantas más somos, más podemos actuar. No sé si se entiende la idea, digamos. Que el espacio no sea de grupos chiquititos. Las mujeres construimos más colectivamente, eso es cierto. Pero a veces también cometemos el error de decir, no, esto es mío. Esta secretaría es mía y nadie se mete. No, no es así. Tenemos que aprender a abrirnos. Por eso yo decía, la cuestión generacional a veces pesa. Como yo tengo 30 años, yo soy la que sé y este pibe que recién empieza no sabe nada. Los viejos contra los jóvenes. Mal. Los varones contra las mujeres. Mal. Así no hay posibilidad de construcción colectiva nunca. Perfecto, Gracias, clarísimo, Patricia. De 10. Gracias. Dale, Pati. Ahí le damos la palabra a Graciela, que hace un ratito que tenía la mano levantada. Te puedo desmutear. Ahí te habías desmuteado, a ver, volví a probar. Ahí me parece que estás. A ver, no. Te muteaste de nuevo.
Ahí está. Ahí, Graciela, Ah, ahí no, está. Ahí otra habla, vez te ¿no? muteaste. No, otra vez te muteaste. No, y ahora parece que se congeló, ¿no? Ahí. No, ahí. ¿No? No. Ay, qué lástima. Tócalo, ahí está, no toques más nada. Ahí está. Ahí estás. No, No, de vuelta. no. La tecnología. Sí. Uno nos está metiendo goles de lo lindo. Bueno, Ahí ahí está. estás, Graciela, habla ahí. Digan, Ahí habla que se te escucha. buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, soy Graciela Gómez, desde hace un año en la Lucila del Mar, viviendo, vicepresidenta del Polo Social desde el año 2009, pero desde sus inicios con el padre Farinello, en su momento Olga Hammer, Alicia Castro, el Barba Gutiérrez. Cuento todo esto para hacer las dudas que algunas ya las dijeron las compañeras que me precedieron. Y después en el 2000 fui concejal por el Partido del Polo Social en Quilmes, y después fui a trabajar con la Secretaría General de Género de la CGT. Y con mis años, tengo 69, una experiencia desde los 14 en política, en saber esto que decían las compañeras. Nadie garantiza que por ser mujer nos estamos garantizados que todo va a ir bien o nos vamos capacitando. Fue el año más duro de mi vida, en cuestión lo que veía, lo que se decía y lo que se hacía dentro de un gremio que fui con toda la esperanza de trabajar con otras compañeras y compañeros, y no fue así. Tenía la esperanza que ahora, más allá que yo ya no pertenezco a ningún gremio por la edad, estoy jubilada, pero que se cambiara un poco, o sea, lo único positivo que veo que se sumaron 14 compañeras y que de ahí espero que surja esta sororidad para ver esto que nos pasaba. Yo voy a contar un pequeño detalle, pero no como crítica, sino como aporte lo que uno vive dentro de un gremio muchas veces, y que es dificilísimo, porque esto es político, sindical, pero político. Nosotros trabajamos muchísimas compañeras mayores, estoy hablando del año 2016, pero a las reuniones en la CGT, la secretaria de género llevaba modelos, compañeras, que ni siquiera estaban capacitadas, pero no digo por esto del trasvasamiento generacional y de viejos contra jóvenes, sino que era alarmante que nos daban vuelta. Proyectos que presentábamos los muchachos, nosotros los preparábamos y todo, pero claro, después cuando había que ir a discutir y a esto que decían las compañeras, nos veíamos y nos amargaba muchísimo, y muchas nos fuimos, que es un error, pero bueno, uno a veces se tiene que correr de los lugares donde se siente también maltratado, cuando ve que no puede ser. Hablábamos, el grupo de compañeras que estábamos ahí muchísimas veces con otras compañeras de otros gremios, decían, todas sí, ya sabemos cómo es, sí, es así, pero bueno, no se la puede, no, esto, lo otro, y lamentablemente era, viste, como cuando es el golpeador, pero bueno, su compañero, pero no es, y creo que hizo, no en lo personal, en lo político, y a muchísimas compañeras y compañeros, perder de vista un montón de aportes y de cuestiones, y un retraso muy grande a la política sindical, que por suerte, que no tendría que ser suerte, se reivindicó el año pasado al sumarse tantas compañeras desde la corriente federal también y todo, que creo que ahí sí va a estar un poco más apuntalado el tema de las discriminaciones por edad también, por cuerpos, por un montón de cosas que parecen ilógicas, pero que pasan, que pasan. Entonces digo, bueno,
Bienvenido todo esto, bienvenido al debate, no tener miedo. Yo a veces digo, parezco un salmoncito nadando contra la corriente de las propias compañeras, no por lo mío, sino porque por los que vienen, para que no se asusten, porque esta señora en un momento dado dijo, hasta acá llegué y me tuve que ir con otras compañeras, porque a veces es muy duro remar solo, con todo un aparato, no solo de compañeros, sino de mujeres que están enfrente de algún lugar tan importante como eso, y son más maltratadoras, y digo, no en lo personal, sino por todo el contexto de lo que uno vivió y vio, y uno a veces se siente como un poquito solo. Así que bienvenidos a estos lugares como para poderlo debatir y decir y no tener miedo, y no quedar como la loquita que, bueno, es una compañera que todos queremos, es simpática, qué sé yo, y a veces, muchas veces hace mucho daño a todas las demás jóvenes que quieren ingresar, y cuando ven eso es como que se asusta. Así que bienvenidos a estos espacios, y esa era mi pequeña duda y mi pequeño aporte también, porque digo, más allá de la edad o del cuerpo, de la contextura, los contenidos. Pasa lo mismo en los partidos políticos, coincido con la compañera, que muchas veces nos mandan a hacer las empanadas para las elecciones, o nos dan un cargo, y después ese cargo, como cuando está uno en un municipio, te dan el cargo, pero no te dan el dinero como para llevar adelante y poder llevar, o en un ministerio no te dan los aportes necesarios como para poder de veras hacer políticas públicas con derechos humanos. Y nada, eso solo, y muchísimas gracias Patricia y a todas las compañeras por todas estas jornadas maravillosas. Gracias, Graciela. Patricia, ¿querés hacerle una devolución y ya vamos cerrando? Bueno, que es muy valioso lo que cuenta Graciela, que me sentí plenamente identificada con lo que contó, y porque además sé de lo que está hablando. Y vos sabés, Graciela, que yo me encontré en algunas situaciones, acá en Buenos Aires y en Santa Fe también, en mi provincia y demás, de compañeras que replicaban algunas prácticas, muchas compañeras que replican prácticas patriarcales. Por ejemplo, llegar a una reunión con guardaespaldas. A mí no se me ocurriría, no lo hice nunca como dirigente gremial, no lo hice nunca como legisladora, no lo haría nunca, jamás. Los hombres sí lo hacen, yo no lo haría nunca. Bueno, las compañeras lo hacían. Después, llegaban y decían, ¿cuál es el lugar asignado? Nosotros cuando las compañeras nos juntamos en algún lado, nos juntamos. Me acuerdo una reunión que organizamos para la candidatura de Alejandra Rodenas como vicegobernadora allá en Santa Fe. ¿Cuál es el lugar en primera fila que me toca a mí? No, nosotros nos sentamos todos en ronda en el piso, porque esto es así, criollo nomás el asunto. Pero era el tema del lugar. Después la ubicación de, la foto de, y esas prácticas son muy típicas, pero yo insisto en que es lo que muchas mujeres han aprendido, han mamado eso en la vida gremial. Lo que tenemos que lograr es que las compañeras no repliquen esas prácticas que afectan además a otras compañeras. Y como dice Graciela, te terminás yendo y demás. La cuestión estética, esto que plantea Graciela cuando dice, no es un detalle menor, para nada menor. El tema de la edad y de la cuestión estética. Miren, ayer venía en un taxi y el taxista me dice, usted trabaja en un gremio. ¿Y qué opina del Baradel? Le digo, un compañero que yo quiero mucho, para mí un extraordinario dirigente. ¿Es buena persona? Para mí sí, le digo, por supuesto. Pero lo que pasa es que para hacerlo también hay que parecerlo. Fíjense lo que dice el tipo. Porque claro, tendría que tener pelito corto, ser flaquito y de traje y corbata. Eso es parecer bueno, digamos. Con las mujeres, a mí me indignó, yo me hubiera bajado ahí mismo, porque yo
lo quiero especialmente a Robbie, porque es un compañerazo que siempre está con todas las causas justas. Entonces, pero esto también se aplica a lo que decía Graciela, ¿no? En la docencia, por ejemplo, es muy típico, ¿no? ¿Cuál es la figura, el formato mental que tenemos de la maestra jardinera? Jovencita, amorosa, pelo rubio largo, peinada de peluquería, les digo yo a las chicas, a las jardineras amigas. Y jovencita, porque si es vieja, no es tan tierna, tan dulce. Y en el caso de las mujeres sindicalistas lo mismo, por eso yo decía, pretenden que nos masculinicemos, entonces tenemos que usar como ellos, y entonces ya si te pones taco, no, ya en realidad, porque además tiene que ver con nuestras vidas privadas. Vieron que las mujeres, todo lo que conseguimos es porque algo hemos hecho. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Si estarían en una mesa de café con 2 o 3 conocidos, diría, pero acá no me animo. Pero esto que plantea Graciela es así, la cuestión de lo estético, de la edad y demás, es una cosa increíble, fuertísimo, y en todos los ámbitos, en los gremios, en los partidos políticos, en las empresas, en las escuelas, en los ámbitos de gobierno, en todos lados. Hay todo un formato. Miren, cuando yo estaba por cuento esto como un chiste, pero en realidad era el prejuicio de la gente. Cuando surgió que Alejandra Rodenas era en la provincia, iba a ser vicegobernadora, y Agustín Rossi se iba de ministro, yo asumía la banca en reemplazo. Entonces todos me decían, ¿te preparaste el trajecito de diputada y los tacos? No, soy sindicalista, no. Y el tema es que la gente cree que uno va de trajecito, y yo el día que asumí, bueno, puse un vestidito y unos taquitos, pero había un montón de compañeras diputadas divinas, de nuestro bloque sobre todo, en zapatillas, y yo me morí de felicidad, me quise morir, la alegría que yo tenía, porque se puede ir a la cámara con zapatillas, con vaquero, con calza, ¿no? Ese formato de que, no, yo diputada tenés que ir, ese formato que tiene la gente, digamos, hasta en la vestimenta, hasta en lo estético, digo, ¿no? Y cómo se van formando esos estereotipos que se supone que tenemos que cumplir. Y ahí empieza el problema. Nosotros hasta en eso tenemos que deconstruir. Yo recuerdo en los años 90, cuando veníamos al Consejo Directivo Nacional de mi gremio, los varones venían de traje y corbata, y las mujeres veníamos de trajecito con taco y pollera, que se nos corrían siempre los cancanes, cuando teníamos que viajar con eso. Y ahora yo digo, estoy en vaquero y zapatillas y es una cosa increíble, digamos. Pero hay gente que sigue todavía construida en el tema de si lo estético no va, no sos una persona seria, no sos una buena persona. Entonces hay que medir, yo las cargo mucho a las jardineras, porque la gente tiene ese imaginario, ¿no? Porque además como las docentes somos las segundas mamás, miren, yo no quiero ser mamá de nadie más. Tengo 2 hijas a las que amo, pero suficiente con eso, suficiente. La segunda mamá y toda esa historia, el apostolado y demás que nos hemos tragado, y que después, claro, de un día para otro se nos ocurrió sindicalizarnos, y entonces ahora ya no somos con vocación y apostolado, somos todos unos vagos que hacemos paro y no queremos laburar. Eso es lo que dice la gente. Y sindicalizarse tiene esos costos. Gracias, Patricia. No sabes lo identificada que me siento porque también soy docente. Claro. Es así. Claro, es así. Sí. Lamentablemente en el imaginario sigue habiendo la figura sarmientina. Mire, lean de Laura Serrano, Señoritas Maestras, las señoritas de Laura Serrano. ¡Mi Dios! No las dejaban ni casarse. Bueno, tampoco es un sacrificio no casarse, no, está bien. Digamos, pero puede ser una condición.
pero el tema es que pasaron 2 siglos y hay gente que sigue pensando en el modelo sarmientino de docente, y lo mismo en el modelo de la enfermera, y este tema de que las mujeres debemos hacer todo por amor, primero, por vocación y sobre todo por sacrificio. Ese sentido meritocrático, además, que tiene nuestra sociedad, que todo lo tenemos que hacer con sacrificio. Si nos sacrificamos, somos mejores madres, mejores dirigentes, mejores profesionales. A los tipos no les cuesta nada, a nosotros nos cuesta todo, pero vos te lo merecés, porque te sacrificaste, digamos, ¿no? Y eso lamentablemente está incluso muy, muy introyectado en las propias compañeras, que creen que tienen que hacer eso. Pero gracias, Graciela, por el testimonio, porque la verdad que me siento absolutamente identificado, porque lo hemos vivido. Patricia. Bueno. ¿Qué te parece? Estamos a 10 minutos. Si elegimos un cuadradito más, si elegimos una compañera más, ¿sí? ¿No te molesta, Patricia Munier, que hagamos una intervención más de alguna compañera o compañero? Yo tengo toda la vida eterna, porque acá en Buenos Aires, más que trabajar, no hago otra cosa. Hablando de trabajo. ¿Puedo interrumpir un segundito? ¿Se puede? Sí, Marisa. Sí, Marisa, un comentario muy, digamos, una experiencia personal, pero que por ahí viene al caso. Yo también soy docente, fui docente muchos años de mi vida cuando era joven. Gracias a Dios cuento con un montón de exalumnos que son amigos míos y que, como yo era muy jovencita cuando empecé y tuve 6º y 7º grado, les llevo 7, 8 años a estos exalumnos que ahora son amigos. Pero esto viene a que cuando yo empiezo a integrar charlas compañeras, que es al comienzo de la pandemia que se arma este grupo, este espacio, de pronto, cuando venía el Día del Maestro, mis muros se llenaban de saludos maravillosos, divinos, hermosos, de exalumnos sobre todo, y de los padres y de todos los que me habían conocido en mi rol docente. Cuando empiezo a integrar charlas compañeras y empiezo entonces a poner en mi muro cosas que tenían que ver con la defensa de los derechos de la mujer, de los derechos de las disidencias, y empecé a ser como un poco más luchadora en estas temáticas, de pronto me encuentro que bajé los comentarios para el Día del Maestro de 150, por ejemplo, el día 11 de septiembre, a 32. Digamos, se me evaluó mi docencia de aquel tiempo por lo que ahora yo expresaba de adhesión a un montón de ideas y de luchas de derechos, y se me sancionó porque ya no era la seño de aquel momento, la buena, que me daba cariño, parecía como que era otra persona, digamos. Sí, obviamente uno evoluciona, ¿no es cierto? Pero es un costo importante el que uno afronta cuando empieza a involucrarse en este tipo de temas, ¿no? Y empieza a luchar por ellos y a mostrarlo y a decir, esto está mal. Entonces ya no soy la buena señorita, la seño de aquel momento. Nada, quería comentarlo porque es tal cual, es la vida misma. Y lo que dijo Patricia es la vida misma. Así que bueno, pero bueno, sí, hay que olvidarse de eso y seguir hasta conseguirlo. Nada más, es eso verdad. Solo. Cuando mostramos así como una imagen más romántica, es como más aceptada. Yo me río mientras te escucho, Marisa, porque cuando uno sube alguna crítica, alguna situación que tiene que ver con el género, tenés unos pocos me gusta. Pero el domingo pasado subí una foto de los bifes de hígado cebollado que me hizo mi mamá, que me invitó a comer, que estaban espectaculares, y tenés un montón de me gusta y un montón de comentarios, porque parece que eso es como que te hace más humana. Entonces, está comprobado, sí, uno sube fotos
con la familia, con una hija, una cosa así, y la gente todo me gustea y le encanta. Ahora, cuando sos crítica a alguna cuestión, a pesar de que puedan compartir la opinión, hay otra cosa más, porque una cosa es que vos subas algo personal que me puede gustar y otra cosa es que te metas a opinar en esas cuestiones. Ya le saltó la política, ya le saltó el gremialismo, entonces eso ya no me gusta. Y para colmo nosotros hacemos actividad gremial y política de lunes a lunes, 24/7. Es decir, no es que el domingo yo tengo que subir que estoy tomando mate en la plaza. Puedo estar diciendo que estoy estudiando, leyendo algo o haciendo un Zoom, digamos. Pero la gente también nos configura así. El varón no, para el varón es otra cosa, digamos. Pero en el caso de las mujeres, y si podés subir una foto cocinando o limpiando tu casa, mejor todavía, porque te hace más humana, es más mujer para mucha gente. Hay que deshabitar las generalidades, las generalizaciones, y hay que deshabitar los estereotipos que tanto daño nos hacen, ¿no? Estábamos hablando con Patricia Dambi, ¿sí? Porque hoy tenemos 2 Patricias, entonces por ahí se nos hace difícil comunicarnos, pero estábamos, si te puedes desmutear, Patri. Sí, acá estoy. Con Patricia, no tan solo compartimos la pasión por la docencia y nuestro vínculo con los jóvenes, sino también esto de aplicar distintas metodologías para que circule la palabra. Y nos reíamos con Agustina y nos reíamos con Patricia, porque realmente creo que la palabra circuló, ojalá esto durara más horas, pero no es así, pero de pronto, la idea es esa, ¿no? O sea, primero, como prestar atención a ver qué cosas remarcaría, qué bueno que está esto, con qué no estaría muy de acuerdo y también cuál sería mi aporte. Y de pronto, también Patricia Munier, divina con ese perfil y esa forma de ser, nos permite que la circulación de la palabra sea mucho más rico, ¿no? Gracias, Patri Dambi, por permitirnos aplicar algo de la metodología Che. No, gracias a vos, Gretel, porque coincido en que fue sumamente enriquecedor. Me llevo esto de Patri, de desmalezar el patriarcado. En mi práctica docente milito los derechos humanos y la perspectiva de género, obviamente. Así que voy a implementar esta frase particularmente. Muchísimas gracias, Patricia, súper divina tu charla. Gracias por abrirte a esta práctica que intentamos con Gretel, que para nosotras fue un debut, pero me encantó cómo circuló la palabra, y bueno, gracias a todos y todas y todes por haber estado hoy con nosotros. Y bueno, desmutéense y nos Gracias aplaudimos. a ustedes, fue un honor, me sentí súper cómoda, que se repita. Hermoso, hermoso encuentro. Y qué lindo, bien federal, de muchas provincias, vamos con nuestra patria. ¡Vamos, mujeres! Nos queda un camino enorme. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo.